Muy bien, jóvenes. Esta gráfica que me acabo de inventar de aquí, la he hecho en GeoGebra y me da ese tipo de gráfica. Me imagino que a ustedes también les dio así, si la hicieron con calculadora o con cualquier dispositivo, ¿no es cierto? Lo que no me da es el Sí, así, vértice. así quedó. Ajá, vamos a ver entonces el vértice. El vértice de esta parábola me dice que lo encuentro con la fórmula menos b, todo sobre 2 veces a, coma, y aquí pongo c menos b cuadrado sobre 4 veces a. Así es como yo lo determino, pero el texto lo da de otra manera, también pueden dejarlo así. Bueno, entonces si yo tengo, recuerden que esta función f de x es de la forma ax cuadrado, ya le entiendo, Todo más, lo que escribimos. Disculpe que le interrumpa. más bx más c. ¿Qué pasó? Cuénteme. O sea, solo se ve la gráfica de GeoGebra, pero no se ve la otra pantalla que está explicando. Ahí, Sí, ahí sí. ya, entonces, ok, entonces, como yo les decía, vamos a encontrar el vértice, pero hay que recordar que nuestra función dada es de la forma esta, ax cuadrado más bx más c. Listo, entonces yo tengo que sacar cuánto es mi valor de a. Mi valor de a de esta parábola es 2. ¿Cuánto es mi valor de b? Mi valor de b es 3, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el valor de c? ¿Alguien me puede decir cuánto vale c? 4. Entonces, quiero calcular el vértice. El vértice yo sé que va a estar en menos 0,70, 0,80 y 2,8 más o menos. Yo ya tengo una idea, vamos, tiene que salirme algo así. Entonces voy a calcular menos, el vértice me dice que esto es igual, calculemos esta parte, menos b sobre 2 veces a. ¿A qué va a ser igual? Menos b, es decir, va a ser igual a menos 3 sobre 2 veces 2, ¿no es cierto? Es decir, menos 3 cuartos. Ya tengo la primera parte. La segunda parte, c menos b cuadrado sobre 4 veces a. Esto es igual. C vale 4 menos b cuadrado, que es 3 al cuadrado, 9, sobre 2 veces, 4 veces a. 4 por 2, 8. Es decir, esto es igual 32 menos 9, o 4 menos 9 novenos, si es que no se acuerda. 4 menos 9 octavos, perdón. Menos 9 octavos. Según esto, me da 23 octavos, ¿no? 23 octavos. Por lo tanto, mi vértice va a ser igual a menos 3 cuartos. Y ya le vamos a ir sacando más o menos cuánto es esto. Y 23 octavos. Que esto es un aproximado a decir algo como esto. 3 cuartos, 3 dividido para 4, esto es 0,75. Sí, yo les dije que estaba más o menos en 0,75, 0,80. 0,75, negativo, ¿no? Y 23 octavos, 1, 2,8 debe ser, más o menos, vamos a ver. 23 dividido para 8 nos da a 2,87 hasta 2,875. ¿Ya? 2,875 para ser totalmente exactos. Por lo tanto, esto ya tengo yo el vértice de mi parábola. Está aquí. Lo voy a pintar. Ya tengo el vértice de la parábola. ¿Qué me hace falta? Me hace falta. Entonces vamos a ver. ¿Qué me pedía el literal A? Ya el dominio y el rango. Entonces, el dominio de la función sabemos que es el conjunto de todos los reales. Y el rango de la función, como se abre hacia arriba, va a ir desde el vértice, es decir, pero en el eje Y, incluido el 23 octavos, hasta el infinito positivo. Esto es el literal A. El literal B. El literal B me dice que encuentre la gráfica. Ya tengo aquí.
Y el literal C me dice que hay el vértice de la parábola y ya lo saqué. El vértice de la parábola es menos 3/4, coma y 23/8. ¿Tienen alguna dificultad con respecto a este tipo de ejercicios? Vamos, avancemos, que nos falta la función racional y la función definida atroz. No les decía que esto de funciones es súper largo. Pero avancemos rápido, por favor. Ahí nos falta la función polinomial y la función racional. De una vez las dos las voy a tomar de la sola. A ver cómo le hago. Exacto. Asimismo, alguien que me ayude con la lectura. ¿Ya? Un poquito más grande para que pueda ver mejor. Ya. Profe, yo sí tengo una consulta sobre el rango de la función. En la definición decía que si A es mayor a 0, la gráfica se abre hacia arriba, ¿no es cierto? Ya, y el rango de la función me decía que es igual al conjunto 4AC menos B cuadrado sobre 4A Ajá. del un par ordenado. Ajá, sí. Entonces, ya. Ese valor también incluye, digamos, en este caso, para lo que es el rango. Claro, le estoy tomando desde aquí, desde 4AC menos B cuadrado sobre 4A hasta el infinito. Aquí le puse rango de la función. Recuerda que esta parte de aquí, esto que nos dio es 4AC. Mira. Ya. Esto es 4AC que yo le pongo como C menos B cuadrado sobre 4A y nos dio 23/8. Desde ahí al infinito le tomo. Que está acá. Ya. ¿O todavía no te quedó claro? No, sí, ya, sí. Sí. Sí, ok. Solo que está de otra forma, quizá yo no le puse con ese 4AC ni 4. Ahora, si la parábola se abriera hacia abajo, es desde menos infinito hasta este valor. Cuando se abre hacia abajo. Ya. Como les digo, chicos, yo he dado funciones hasta en 3, 4 semanas, pero no en 3 horas. Todo el tema. Vamos a ver lo que es la función polinomial. Ayúdenme a leer rapidito para que participen, tengan una participación. Ya leo, ya dije. ¿Apellido? A ver, la función polinomial. A la función f. ¿Qué apellido? le llamaremos ¿Qué apellido? Quiero ponerles que todos tengan participación. Castillo. Castillo ya tienes. No, ¿hay alguien por ahí que nos tenga? No hay más. Bueno, entonces dele. Ya si no quieren participar, después no dirán yo no. ¿Por qué me puse esa nota? A ver, a la función f le llamaremos función polinomial si su regla de correspondencia es f de x es igual a sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub 1 por x más a sub 0, donde x pertenece a los reales. Donde a sub 0, a sub 1 y a sub 2 y a sub n menos 1, hasta donde a sub n son números reales, donde a sub n es diferente de 0. Ejemplo, f de x es igual a 5x elevado a la quinta más 7x a la cuarta más 3x más 6. Es una función polinomial. Ya, muy bien. Y su gráfica es... No tenemos ahí la gráfica. Vamos a hacerla en GeoGebra rapidito y tener ahí la gráfica. Entonces vamos acá, nos vamos a GeoGebra.
Ya no sé este punto para qué lo puse. Como estaba 5x a la quinta, creo que estaba, ¿no? 5x exponente a la quinta, más 7x a la cuarta. 7x, imagínense, nos dice que está la cuarta. X a la cuarta. Más 3x creo que está. Más 3x. Finalmente más 6. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, este punto no me interesa por el momento. Nos da una gráfica. ¿Yo por qué tengo este asiento aquí? Vamos a eliminar esto, ¿ya? Nos da este tipo de gráfica. Bastante compleja está. Uf, complejísima. Miren a dónde viene. En 85 viene a topar. No la vamos a poder tratar bonito, pero vamos a ver si así. Más o menos para que tengas una idea. Está casi, si ustedes se dan cuenta, la escala está súper rara. Y vamos acá. Y le vamos a poner aquí la gráfica. Y a este tipo de funciones ya no es tan fácil encontrar el dominio y rango, ¿no es cierto? Miren, esta es la función que nos dio. Desde menos 40 hasta 80, ya un poquito más, baja por acá. Está bastante compleja esa gráfica, ¿sí? Bien, el dominio y rango lo vamos a analizar después. Después de esto enseño dominio y rango. Nos faltaría la función racional. Voy a hacer una síntesis. Aquí está un ejemplo. Y es la que hay que más tenerle cuidado. ¿Sí? Una función racional es un polinomio p de x sobre q de x, es decir, una función f de x que tiene un polinomio p de x sobre un polinomio q de x. A esto le llamamos función racional para q de x diferente de 0. ¿Ya? A esto le llamamos función racional. Por ejemplo, la función f de x, una sencillita, igual a 2x menos 1 sobre 2x más 3. ¿Sí? Esta es una función racional. También podríamos tener otro ejemplo de función racional. F de x igual a 1 sobre x. Son bastante conocidos. Otro, x sobre x menos 1. ¿Ya? Son ejemplos de funciones racionales. Y con lo que tenemos aquí también que nos da como ejemplo, son funciones racionales. A veces dan gráficas bastante raritas. Por ejemplo, hagamos esta de aquí, 1 sobre x. ¿Sí? 1 sobre x. Hagámosla en GeoGebra. Y nos va a dar ya esta con asíntotas. Sale en GeoGebra. Simplemente vamos a borrar esto. Y hacemos aquí 1 sobre x. Y hay que hacer la escala, como es más pequeña la escala. Exacto. ¿Qué es lo que hice? Ya, exacto. Ahí está muy bien. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de gráfica la vamos a encontrar bastante nosotros en el estudio de análisis matemático. Y le ponemos acá la gráfica. Bien, entonces miren, haciendo una síntesis, hemos visto función lineal, función cuadrática, función raíz cuadrada, función identidad, función valor absoluto, función racional, función entero mayor, función cuadrática y función racional, función raíz cuadrada también. Entonces miren, esta es la gráfica de esta función, pongámosla así. ¿Cuál es el dominio? El dominio de los reales.
excepto el 0. Y el rango creo que también va de los reales excepto el 0. ¿Ya? Ya lo vamos a enseñar a analizar esto. Hasta aquí, jóvenes, solo hemos visto la teoría de lo que es funciones. ¿Preguntas? Entonces viene lo bueno. ¿Cuál es la parte ya en sí? Es saber calcular la monotonía de una función, saber calcular el límite de una función, saber calcular el dominio, el rango. Esa es la parte operativa, hacer función compuesta. Nos faltó por último la función a trozos. Ahora va a ser la función a trozos, que se llama función definida por varias reglas de correspondencia. Vamos a hacerlo de una vez. Nos falta función compuesta, función inversa, función logarítmica. Ay, Dios. No alcanzó el tiempo. 3 horas es demasiado corto, por más que estoy volando. Por más que estoy volando, no se puede avanzar todo. Pero yo les voy a dejar un texto que espero que les sirva y les voy a decir, saquen toda la unidad de funciones de aquí. Y estudien. Listo. Función definida con varias reglas de correspondencia. ¿Quién quiere leer? Yo, ingeniero. Ya, lea. ¿Qué apellido? Ordóñez. Ordóñez, ¿ya? Ordóñez. Uy. Lisbeth Ordóñez. Ajá. Ya, lea. Funciones definidas con con varias reglas de correspondencia. En las funciones definidas con 2 o más reglas de correspondencia, su dominio y rango se determinan de la siguiente forma. Suponiendo que la función f es definida por f de x. No, miren. F de x. F1 de X. No, me apareció otra cosa. Ahí sí. F de x es igual a F1 sobre F1X. X pertenece. ¿La D qué significa? Dominio de la Dominio. Dominio. F2 de X. X pertenece al dominio de F de 2, donde el dominio de F1 esta ¿cómo se llama? Como intersección. intersección, ¿eh? Sí. Intersección de dominio de F de 2 igual, no sé qué quiere decir así. Bueno, el dominio de F de X se determina así. Dominio de la función es igual al dominio de la función de F de 1 de sección del dominio de la función de F de 2. El rango de la función F de X se calcula por el rango de la función es igual al rango de F1 la intersección del rango de F de 2. Esta forma de calcular el dominio y rango de una función con dos reglas de correspondencia también se extiende a funciones de 3 o más reglas de correspondencia. Bien. Vamos a hacer una síntesis aquí rapidito. Una función con varias reglas de correspondencia es de la forma, por ejemplo, tal como tenemos aquí en el ejemplo. ¿Sí? Y vamos a valernos del ejemplo. Por ejemplo, nos da las funciones con reglas de correspondencia, ya nos viene dado el dominio. Y si no nos viene dado, ya lo vamos a calcular. Pero antes de entrar a dominio y rango, yo tengo que enseñar primero cómo se calcula el dominio y cómo se calcula el rango de una función. Aquí ya se supone que ya sabemos dominio y rango y todavía no lo sabemos. Pero
nos dice que para calcular el dominio de una función con varias reglas de correspondencia hay que hacer la unión del dominio 1 y el dominio 2, el dominio 3, y aquí hubiera otro, sería unión del dominio de la función 3, unión del dominio de la función 4, etcétera, dependiendo cuántas condiciones tenga, ¿sí? Y el rango le hacemos lo mismo, y de ahí abajito nos da un ejemplo que ya lo vamos a analizar despuesito. Ahorita lo que quiero es enseñar a sacar dominio y rango de cualquier tipo de función antes de entrar a la función atroz. Ok, entonces, hasta aquí vamos a hacer, esto lo dejamos en stand-by un momentito. Esto es lo que a ustedes les interesa, chicos, lo que voy a enseñar ahorita. Regálenme un minuto. Aló. Ya, continuemos entonces. La parte más, se puede decir un poquito tediosa para el estudiante es determinar dominio y rango. Bueno, entonces nosotros ya vimos, si tenemos una función y igual dominio y rango, ¿no? Dominio y rango de una función. Dominio y rango de una función. De variables reales. Bien, entonces si nosotros tenemos una función y igual a 2x menos 3, ¿sí? Podemos tener una función y igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Podemos tener una función y igual a x cuadrado menos 3. Podemos tener una función y igual a 4. Podemos tener una función y igual a 1 sobre x más 1. Ajá. Podemos tener una función y igual a x al cubo menos 3x. Y podemos tener una función y igual a 2x menos 1 sobre 3. Y pongamos por aquí un 8, una función y igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Listo. Aquí viene la parte, y se podría esto complicar más. Le pueden poner por aquí ya un valor absoluto. Bueno, pongamos de una vez y igual a la función valor absoluto de x menos 3. 10. Podríamos ser que tengamos la función y igual a x más 1. Si x es mayor o igual a 0. Y menos x cuadrado si x es menor que 0. Se me ocurre. Entonces yo le puedo pedir, miren, se me ocurrió esto, digo, trabajo para mañana, me hacen gráfica, dominio y rango de todas esas funciones. Lo bueno es que usted tiene que saber identificar, dice, función lineal, dominio y rango, todos los reales. Esta es una función lineal. Función raíz cuadrada,
El dominio, los reales de 0 al infinito. Rango de 0 al infinito, reales positivos. Función cuadrática con a mayor que 0. Dominio, todos los reales. Rango, desde -3 al infinito, porque es el punto de corte. Pero esto ya es una habilidad que usted tiene que desarrollarlas conforme vaya repasando más y más ejercicios. Función constante, dominio de los reales, rango el 4. Función racional, hay que analizarla, todavía no he enseñado. Función cúbica, dominio los reales, rango los reales de la función cúbica. Función, cualquier tipo de función lineal, porque tiene el 3, no tiene nada que ver. Reales, dominio, rango, reales. Función raíz cuadrada, esto hay que condicionar, que esto tiene que ser mayor o igual a 0 y ver cuáles valores acepta. Valor absoluto. Si está movido a -3 unidades, puede ser desde 3 al infinito. O todos los reales y luego desde 3 al infinito. O de 0 al infinito, no interesa, tenemos que analizarle. Pero, y esta función a trozos que ya ahorita, en cómo enseñe yo a calcular dominio de cada uno de ellas, usted lo va a entender. Preguntas hasta ahí. Esos son los tipos de funciones que usted va a encontrar. Y de ello lo primero que le van a pedir es hallar dominio y rango de cualquiera de esas funciones que están ahí. ¿Sí? Entonces empecemos. Terminamos esto y yo ya queda para un deber. Con la primera no tienen ningún problema. Con la segunda. Con la segunda. Entonces tenemos que y es igual a raíz de x. Me estoy inventando, ¿no? -2. Entonces, la función raíz de x, vamos a hacerle más rápido una gráfica en GeoGebra. Ustedes a estas alturas ya tienen que manejar GeoGebra. Como era raíz cuadrada de x. Ajá. Y le ponemos un +2. No. +2. ¿Qué pasó? Cuando nosotros le ponemos el 2, le estamos moviendo 2 unidades. ¿Sí? Entonces, regáleme un minutito que esta gente no me deja trabajar tranquilo. Bien, entonces miren chicos, vámonos a llevar esta funcioncita para acá. Hay mucho que dar, jóvenes, de funciones, pero realmente no puedo avanzar todo. Estoy dando lo que más creo que van a necesitar ustedes. Listo. Entonces, de la segunda función usted hace en GeoGebra y ya tiene el dominio y el rango, ¿verdad? El dominio de esta función, ¿cuál sería? Los reales mayores que 0, los reales positivos. Dominio de la función, los reales positivos. Y el rango de la función. ¿Desde dónde va? Desde 2 al infinito, incluyendo al 2. De 2 al infinito. Yo les decía, cuidado, que no siempre va a tener esta forma la función raíz cuadrada. Siempre que esté en raíz de x, sí, dominio tal, ya lo expliqué. Pero hay veces que se mueve, digo, conforme le dé menos o más aquí va a moverse. Y eso hay que analizar, les dije. Muy bien, ya tenemos nuestra función, pero esto en algunos textos, en algunos autores dicen, yo no quiero que tú me hagas gráfica, yo lo que quiero es que me hagas analíticamente el dominio y el rango. Eso es lo que yo quiero. Entonces, póngale en atención. Y igual a la raíz de x. Inge, Dígame. la pantalla solo se visualiza si oye. ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Muy bien. Entonces, gracias por... Recuerden que esto es el eje X y este le ponemos el eje Y. ¿Ya? Entonces, miren, se movió 2 unidades. Desde 2 al infinito es el
rango y el dominio los reales positivos, porque lo incluye al 0. Hasta acá. Bien, no ha pasado nada, pero como digo, esto es con la gráfica. ¿Y qué tal si yo no tengo GeoGebra? Yo no puedo. Digo, ok, criterios para determinar el dominio. Si usted tiene la función y igual a raíz de x, lo que tienes que analizar, ¿qué valores admite x? ¿Qué valores admite x para que y exista en el campo de los reales? Entonces dice, ese valor de la raíz de x es el que me interesa. ¿Qué valores admite? Y dice, para que una raíz exista tiene que ser mayor que 0. Entonces, x tiene que ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? X tiene que ser mayores o iguales a 0. El 2 no me interesa. Por lo tanto, el dominio de la función es el conjunto de ¿dónde? Desde 0 al infinito. Que en otras palabras, el dominio de la función son todos los reales positivos. Esto es analíticamente. Pero también quiero calcular el rango. Ok. Para calcular el rango, yo tengo que despejar x de esta función. Entonces tengo y más 2 es igual a raíz de x. Como yo quiero calcular x, elevo al cuadrado ambos miembros. Y más 2 es igual a ¿qué? A x. Por lo tanto, x a qué es igual a y cuadrado más 2 por 2, 4y más 4. ¿Sí? Más 4. Y entonces digo, oh, ¿y aquí qué tengo que ver? ¿Cómo le calculo analíticamente? ¿Se acuerdan que les enseñé a hallar el vértice? Esto es una parábola. Y cuadrado más el doble producto sería 4y y más 4. ¿Sí? Esto de aquí es una parábola. Que incluso ya lo tiene aquí el corte. ¿El vértice dónde está? El vértice está en y menos h al cuadrado es igual a... Hagan cuenta que la parábola tiene esta fórmula.